Los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son susceptibles de amnistías. No se puede pasar la página así de fácil. Existe un concepto que se conoce como la jurisdicción universal. Bajo esa misma figura, supimos, por ejemplo, como primero un par de querellantes que después fueron casi 89, unos 89, 90 querellantes, llevaron a cómplices de la dictadura de Franco a la justicia argentina, entre ellos el famoso torturador Antonio González Pacheco, mejor conocido como Billy el Niño. Entonces, de eso se trata la jurisdicción universal, es decir, cuando en los países de alguna manera no funciona la justicia, pues se saca a otro país, es como si de otros países se pudiera ejercer esa justicia. Resulta que 11 familias de víctimas de asesinatos en persona protegida, lo que se conoce como falsos positivos, y 3 organizaciones de la sociedad civil llevaron el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntamente estar vinculado a desapariciones forzadas a cargos de miembros de la fuerza pública. Y estas personas que luego fueron dadas pues, o entregadas como bajas dadas en combate. Estas son entrevistas Cambio, bienvenidos. Y precisamente para hablar de este tema están tres abogados, dos abogados y una abogada de estas organizaciones de víctimas que están acompañando esa querella, lo que se llama el espacio de litigio estratégico. Está conmigo la doctora Daniela Rodríguez, que es del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bienvenida. Está también el doctor Sergio Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad y el doctor Sebastián Escobar del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Bienvenidos los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar pues agradeciéndoles porque además acaban de llegar de Argentina. Quisiera empezar con usted, doctor Arboleda. Esta pues es un espacio de litigio estratégico, eso lo sabemos, pero también es un proyecto de memoria histórica. ¿Ustedes hace cuánto están trabajando en este proyecto y cuál es el propósito? Ana Cristina, buenas tardes para vos, para Daniela, para Sebastián y para quienes nos ven en esta entrevista. Muchas gracias por el espacio y por darle voz a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas de crímenes de Estado. Esta articulación de organizaciones de derechos humanos viene trabajando desde hace aproximadamente 2016. La componen 11 organizaciones, dentro de las cuales está el CAJAR, el Comité de Solidaridad y la Corporación Jurídica Libertad. Y nuestra finalidad o propósito es intentar que las víctimas de crímenes de Estado puedan acceder a un recurso de justicia efectivo e idóneo en Colombia. Sin embargo, al tratarse de un enfoque estratégico, hemos considerado que no basta con acudir a las entidades de justicia nacionales en caso de que éstas sean mecanismos de impunidad e intentamos llevar los casos a instancias internacionales con el propósito de acceder a mecanismos como en este caso al hablar de los tribunales federales argentinos. Entonces, la posibilidad de que las víctimas tengan verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, sabemos que no se agotan en esas instancias nacionales y por tratarse, como bien lo has dicho, de crímenes de lesa humanidad, existen muchas posibilidades de acudir a otras instancias para poder acceder y materializar los derechos de las víctimas. De eso se trata esta juntancia de organizaciones que nos permitimos acudir a esos escenarios. Doctora Daniela Rodríguez, ¿ustedes exactamente qué fue lo que hicieron en Argentina? ¿Fueron a quién apelaron? Y cuando llegan allá, pues ustedes llegan con qué pruebas o con qué testimonios y qué material llevan, de qué tribunales o de qué instancias en Colombia son las que llevan allá a Argentina. Bueno, buenas tardes, Ana Cristina, para ti, para todas las personas que nos escuchan. Digamos que, bueno, lo que fuimos a hacer a Argentina propiamente fue a interponer una querella en el marco del principio de jurisdicción universal, como tú ya lo anticipabas. Es un proceso que inicia ante los jueces federales en Argentina y en esa medida estuvimos allí rodeados y rodeadas de organizaciones internacionales, pero también de organizaciones de derechos humanos y de sobrevivientes de la dictadura en este país que se solidarizaron con la causa colombiana.
En esa medida, como Sergio lo anticipa, el espacio de litigio estratégico ha venido también trabajando en la documentación de los casos, al punto que entregamos una serie de numerosos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también somos organizaciones que llevamos en algunos casos más de 50 años documentando todo tipo de crímenes de Estado. Es por eso que decidimos juntar todas las documentaciones, todas las pruebas con las que contamos a la fecha, donde efectivamente se evidencia la existencia de una práctica asociada a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de guerra que tienen que ver con casos de falsos positivos. Lo condensamos en un documento de cerca de 200 páginas que viene acompañado con más de 200 anexos, documentos que contienen directivas de las fuerzas militares, que contienen informes que fueron entregados por las organizaciones, pero también por organismos de derechos humanos a nivel internacional. Contienen algunas versiones voluntarias que han sido dadas por comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y en esa medida consolidamos una querella lo suficientemente robusta que al día de hoy es conocida por el Juzgado Segundo Federal de Argentina, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien tendrá ahora la tarea de determinar si efectivamente podrá iniciarse una investigación en el marco del principio de jurisdicción universal. Es muy importante señalar, como tú lo recordabas al comienzo, que efectivamente cuando se acude a mecanismos como estos es básicamente porque en el sistema jurídico interno no se logró encontrar una respuesta efectiva para determinar quiénes son los máximos responsables de estos crímenes y para garantizar justamente que las víctimas puedan tener verdad, justicia, reparación y no repetición por estos hechos. Es así como la jurisdicción argentina contempla en su constitución efectivamente el principio de jurisdicción universal y permite que víctimas, sin importar su nacionalidad, y victimarios, en similar sentido, sin importar su nacionalidad, puedan, digamos que, acudir a este tipo de procesos, teniendo en cuenta que se trata de casos que afectan a la humanidad en un sentido general. En este caso en particular hablamos de crímenes de lesa humanidad, crímenes que son de asesinatos y desapariciones forzadas, y crímenes de guerra caracterizados principalmente como homicidios. Doctor Sebastián Escobar, cuéntenos, esta querella que ustedes están emprendiendo, ¿va dirigida solamente contra el expresidente Álvaro Uribe o hay otros expresidentes u otros funcionarios públicos? Y hablemos un poco del marco temporal que abarcaría esta querella que ustedes han interpuesto. Bueno, Ana Cristina, de nuevo agradecerte por el espacio y saludar a quienes nos escuchan el día de hoy. Esta querella nosotros la presentamos en principio dirigida contra la figura del expresidente Álvaro Uribe por hechos ocurridos entre el 2002 y el 2008. Los hechos que constituyen esta práctica de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, pero que ocurrieron fundamentalmente al amparo de la política de seguridad de la época. Entonces, ese es básicamente como el marco temporal que prevé la querella. La razón para que se concentrara en el expresidente de la República principalmente se debe a los mecanismos de impunidad, obstáculos que hay tanto jurídicos como fácticos o reales para que podamos hablar de justicia en este caso. Entonces, hemos señalado aquí la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a los máximos responsables de estos hechos, pero es una jurisdicción cuyo alcance solo posibilita la investigación y eventual juzgamiento de aquellas personas que ostentaron la calidad de combatientes. Y esto porque las normas, el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz prevé expresamente que no se pueden cambiar las reglas de juzgamiento de las personas que han ejercido el cargo de la presidencia de la República. Y esto es importante porque no se trata aquí como de un mecanismo de acceso a la justicia en otro país que pueda reñir con las iniciativas locales. Nosotros, las organizaciones que acompañamos el espacio de litigio estratégico y quienes estamos aquí el día de hoy, hemos venido participando muy activamente en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero justamente con la preocupación de que no puede llegar ese macrocaso, a pesar de, digamos, los niveles de esclarecimiento que ha tenido hasta el momento y lo que se ha logrado determinar en términos de cómo una política de
digamos, en el marco de la cual esos hechos tuvieron lugar, esos obstáculos para acceder a esas máximas responsabilidades son las que nos motivaron a acudir a esa jurisdicción internacional. Y esto ligado a la falta de eficacia de esos otros mecanismos para investigar expresidentes, como la comisión pues, de absoluciones, como justamente la llaman en el país. Esto no quiere decir que la jurisdicción argentina se deba concentrar exclusivamente en la figura de Álvaro Uribe. Esto deberá analizarse, digamos, a la luz de los avances del macrocaso, a la luz también de los avances al interior de la propia jurisdicción argentina, pero claramente también existe otro obstáculo a nivel nacional, que es el obstáculo para que la JEP pueda enjuiciar a otros civiles que no sean combatientes. Y ahí eventualmente, si también la jurisdicción argentina decide avanzar hacia esas figuras, podrían también abrirse eventualmente investigaciones en contra de otras personas civiles que pudieron tener algún tipo de responsabilidad en los hechos, que no se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y que por lo tanto los mecanismos de justicia hasta ahora colombianos han sido ineficaces a la hora de abordar sus presuntas responsabilidades. Y en ese sentido, y para seguir un poco con la comparación, y ustedes me corregirán si estoy equivocada, si uno se pone, doctor Arboleda, y retomando pues lo que dice el doctor Sebastián Escobar, si uno se pone a mirar pues el estado de cosas actual, uno podría pensar que esa renegociación que hubo con el no, después del no al plebiscito, que hubo esa renegociación, se podría hacer algún tipo de comparación con ese pacto de olvido que en 1977 se hizo en España, después de la dictadura de Franco, cuando se dice, listo, hay amnistía para los presos políticos, pero también hay perdón para las acciones del Estado. De alguna manera puede ser comparable, es como un poco un pacto de impunidad que deja como intocables a algunas personas. Sí, pues incluso cuando estábamos en Argentina, las organizaciones de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, nos planteaban que vivieron algo similar con leyes de punto final, con experiencias donde podían avanzar en cierta medida, acceder a verdades, claras responsabilidades, estableciendo a partir de los juicios que se llevaban a cabo, incluso también en el tema de España, pero que habían ciertas personas que eran intocables o a quienes se les indultaba o se les perdonaba esos actos criminales y de lesa humanidad. En efecto, pues podríamos plantear que el proceso de paz era necesario en nuestro país, evidentemente, pero también es necesario saber toda la verdad y las víctimas están en el derecho de conocer y establecer todas las responsabilidades necesarias, no solamente como lo han planteado Daniela y Sebastián en las entidades armadas, en este caso el Ejército y la Policía Nacional, sino también en los mandos civiles, que como ya lo han planteado, quedaron por fuera o excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que significa que la jurisdicción universal en este caso llega a complementar lo que la justicia colombiana no ha podido abordar, ya sea por incapacidad, falta de voluntad o exclusión de la competencia por una norma de carácter expresa que impide abordar la responsabilidad de los expresidentes, particularmente de sus ministros de defensa de la época y en este caso de Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de unos casos o de unos hechos que ocurrieron de manera sistemática, generalizada, casi que podríamos hablar que estadísticamente el Ejército Nacional asesinó 3 colombianos y colombianas a diario entre 2002 y 2008 a partir de los casos documentados de ejecuciones extrajudiciales hechos por la JEP y que publicó esa cifra de 6.402 casos de víctimas de ejecuciones, 6.112 de ellas ocurridas durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que hay que recordar que en este momento en que Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia, las ejecuciones extrajudiciales se convierten en una práctica reiterada, sistemática por parte del Ejército Nacional. Ana Cristina, si me permites ahí, yo creo que quizás como equiparar la situación española con la situación colombiana quizás no es totalmente adecuado digamos, en la transición española justamente se caracterizó por una falta absoluta de cualquier mecanismo o iniciativa de rendición de cuentas y yo creo que ese no es el caso colombiano. En el caso colombiano tenemos una jurisdicción en todo caso creada en el marco de ese acuerdo de paz,
pero es una jurisdicción que después de su formulación en el marco normativo y después del estudio que hizo la Corte Constitucional, pues enfrenta varios obstáculos, y uno de ellos es justamente el juzgamiento de personas civiles y de las personas que ejercieron este cargo de la presidencia por su presunta responsabilidad en este tipo de crímenes, casi que al punto de concentrar casi que exclusivamente la responsabilidad pues por algunos hechos en cabeza de los integrantes de las FARC, pero por los hechos cuya responsabilidad depende del Estado, la concentra casi que exclusivamente en las personas que fueron combatientes. Y esto me hace un poco recordar en algún momento una frase célebre de Rito Alejo del Río, cuando anunciaba cómo de alguna manera una cierta instrumentalización de parte de la fuerza pública en este tipo de procesos de rendición de cuentas. Y la pregunta es, entonces, ¿qué deben hacer las víctimas y las organizaciones cuando encuentran serios indicios de responsabilidad de estos actores? Y desafortunadamente a nivel local, las posibilidades, luego de una evaluación consciente y profunda de los escenarios judiciales aquí a nivel local para ese tipo de actores con poder aún político, era que no existían, o que si existían son realmente ineficaces, como la comisión de acusaciones. Y es por eso, después de un estudio de todas esas circunstancias, es que las organizaciones hemos decidido acudir ante esta instancia internacional. Sí, muchas gracias por esa precisión, sí, porque además está la Comisión de la Verdad, cuyo trabajo se ha tratado de deslegitimar, por cierto, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que hacen parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tiene usted razón, gracias por la precisión. Doctora Daniela Rodríguez, ¿podríamos hablar un poco de los casos que llevaron? Y no solamente de los casos que llevaron a la querella, sino de los casos que son muchos, los que quedaron por fuera y cómo podrían ser incorporados a este, por así decirlo, por este caso, macrocaso o esta querella que podría crecer en el tiempo. Claro que sí, solo antes de responderte esa pregunta en particular, tocaste un tema que me parece relevante agregar en relación con la pregunta anterior, y tiene que ver también con el rol de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que justamente plantea en una de sus recomendaciones la necesidad de modificar esta comisión de acusaciones, justamente al advertir que allí tal vez podría generarse un escenario para la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos. Únicamente quería como agregar esa parte. Ahora, en relación con los casos de la querella, principalmente, como lo señalaste muy bien al inicio, acudimos en esta ocasión 11 víctimas, pero es muy importante hacer la claridad que 7 de ellas se encuentran aún como personas no identificadas. En esa medida, las 4 personas cuyos familiares ya están identificados y que viajaron con nosotros a Argentina, tienen que ver 2 con casos que comprometen la responsabilidad de las unidades de la costa Caribe, particularmente del Batallón de Artillería número 2 La Popa. Una tiene que ver con la responsabilidad de la Brigada 16 del Ejército Nacional, y otra tiene que ver con la responsabilidad del Batallón Pedronero Espina. En esa medida, advertimos que son justamente unidades que han sido exploradas por la Jurisdicción Especial para la Paz, que, como lo señalaban mis compañeros, es allí en donde se ha dado también un poco una comprobación de todas esas versiones, de todas esas documentaciones que habíamos hecho desde las organizaciones de derechos humanos, y en esta medida, digamos que estos casos permiten ilustrar cuál ha sido la práctica, o cuál fue más bien la práctica que se llevó a cabo entre los años 2002 y 2008. Nosotros en la querella advertimos la existencia de un patrón que tiene principalmente 2 modalidades. Una modalidad inicial en la que efectivamente se advierte justamente esta motivación contrainsurgente y esta idea de ganar la guerra, pero también hay una segunda modalidad que está ligada a cómo continuar con esa idea de un ejército que produce resultados y que hace que ya se perfeccione un poco la práctica al punto de buscar en ciudades lejanas a personas con unos perfiles particulares para trasladarlas a otras ciudades mediante engaños con el propósito de ser asesinadas y en algunos casos desaparecidas con posterioridad. En esa medida, estos 4 casos, pues también es muy importante tener en cuenta que algunos de ellos identifican la participación de otras instituciones del Estado, como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que tiene que ver justamente con uno de los casos que allí se plantean, y como tú muy bien lo señalas, para nosotros este es un punto de partida.
El hecho de que estas 4 víctimas hayan podido acudir principalmente a la jurisdicción universal abre la puerta para que más adelante otras organizaciones y otras víctimas que hacen parte de este universo identificado de 6.402 puedan acudir a la querella que esperamos, digamos, avance en la jurisdicción universal. Un ejemplo de esto, de esta estrategia, si se quiere, en cascada o progresiva, es justamente el proceso del franquismo que se sigue en la jurisdicción argentina, donde justamente iniciaron el proceso en 2010 unas pequeñas víctimas, una pequeña parte, perdón, de las víctimas, pero se permitió posteriormente que incluso a través de los consulados llegaran a hacer parte del proceso todos aquellos quienes tuvieran interés en los resultados de la causa. Nosotros realmente esperamos que este sea el curso que siga la querella que acabamos de interponer. Sabemos desde las organizaciones que estamos presentes y desde las demás que hacen parte del espacio de litigio estratégico que hay víctimas que se encuentran interesadas en formar parte de este proceso, que también cada una tiene unas expectativas particulares frente a verdad, justicia, reparación y no repetición, y que efectivamente al día de hoy, casi 8 días luego de haber interpuesto la querella, pues ya hemos contado, digamos, si se quiere, con mensajes de interés para formar parte de este proceso, que valga la pena, pues también ha sido respaldado incluso por federaciones latinoamericanas como FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos, que agrupa organizaciones también de México, de Brasil y de otros países, y que asimismo eso lo hemos tenido en el nivel interno. Entonces, por ahora tendremos que surtir unas etapas iniciales del proceso que tienen que ver justamente con la ratificación de la querella, que tienen que ver tal vez con el envío de algunos exhortos a mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional, pero también a mecanismos internos en la jurisdicción colombiana, seguramente la Comisión de Acusaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros. Y posterior a esto, pues sí esperaríamos digamos, consolidar la estrategia para que todas las personas con interés puedan formar parte del proceso. Aquí, con el permiso de ustedes, hago un pequeño paréntesis para quienes quieran buscar y enterarse un poco más sobre la jurisdicción universal. Hay un documental que está de libre acceso, ustedes lo pueden encontrar en YouTube de libre acceso, que se llama El silencio de los otros. Es producido por Pedro Almodóvar, pueden entrar y buscarlo. Es precisamente sobre este caso de esa querella del cual nos está hablando la doctora Daniela Rodríguez, contra Billy el Niño, que era un torturador de la dictadura franquista, y precisamente empezó creo que con 2 o con 3 víctimas, y ya van como, pues hasta donde tengo cuenta, tienen 89, 90 personas, y en eso va, y es un caso que sigue creciendo. Cierro este paréntesis y quisiera referirme un poco, que habláramos un poco de esos dispositivos en el discurso de lo público para legitimar o deslegitimar verdades. Me refiero al negacionismo histórico. En este sentido, le quiero preguntar, doctor Sebastián Escobar, por el papel del negacionismo histórico y esas narrativas que crean, y además que las crean a través de personajes claves. Por ejemplo, cuando tienen a una persona como Darío Acevedo, que fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando tienen después personas que son muy importantes y que protegen políticamente y que protegen discursivamente al expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, el expresidente Iván Duque o la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, digamos, este fenómeno criminal de los falsos positivos, como tantos otros, pues ha generado lo que hoy se conoce como cierta polarización, y en el marco de esa polarización como narrativas aparentemente contrapuestas de todo lo que fue este fenómeno macrocriminal. Y para eso han sido funcionales muchos actores de la actualidad política. Claramente el expresidente Iván Duque, Darío Acevedo, quien fungió como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, también algunos parlamentarios que también han salido, digamos, a relucir con estas narrativas de que los 6.402 víctimas son una invención de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras. En eso sí
creo que es también conveniente señalar que acciones como estas, que están orientadas, por supuesto, a generar escenarios novedosos de justicia para las víctimas cuando consideran que hay este tipo de obstáculos para poder, digamos, acceder a la justicia nacional frente a los máximos responsables, también es una acción que contribuye a generar brechas, a generar fracturas en ese discurso, del negacionismo que se ha posicionado en ciertos sectores. Afortunadamente, las organizaciones que estamos aquí, el espacio de litigio estratégico mismo, donde también hay vinculadas otras organizaciones de la sociedad civil y en donde también se articulan varias víctimas de este tipo de crímenes, hemos desde hace un tiempo abordado este tipo de narrativas a partir no solamente de acciones judiciales, sino de eso que llamamos litigio estratégico y de cómo lo combinamos también con una comunicación que fomente unas nuevas narrativas. Y allí creo que ha sido muy poderosa la campaña por la verdad que diseñamos estas organizaciones, que ha salido a la luz pública en los últimos años con una acción que también se volvió viral y masiva, que es la del mural ¿Quién dio la orden? Y que a mi modo de ver, en este escenario de lo público, como tú lo planteas, ha logrado por ahora desplazar la discusión que en un primer momento se centró en deslegitimar a la víctima, en señalarla como un presunto criminal que no se había ido justamente a sembrar café, a rotularla como, ni siquiera como un daño colateral, sino incluso como un objetivo legítimo de la fuerza pública. Y hoy esa narrativa y esa discusión pública se centra justamente en quién dio la orden. Y es toda esta apuesta, digamos, estratégica, que no es simplemente un arrebato de las organizaciones que estamos aquí, sino que es, digamos, un esfuerzo de años de documentación, de litigio, de presentación de estos informes a la JEP, lo que nos permite ir progresivamente abriendo estas rupturas en ese negacionismo, que hoy contemos con acciones mucho más claras por parte de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa, de reconocimiento de que hay una responsabilidad del Estado en estos crímenes. Y a esto también apunta la querella y una acción como este tipo. Para mí también es muy llamativo cómo ha evolucionado el propio negacionismo del expresidente, que en un principio negaba los hechos, que los justificaba como crímenes legítimos porque las víctimas se les rotulaba como presuntos actores ilegales, y hoy en día vemos cómo hace 2 días sacó un Twitter en donde ya reconoce que el fenómeno existió, reconoce que supo de ese fenómeno en los primeros años de su gobierno, y ahora trata de posicionar su narrativa en las medidas que supuestamente él adoptó. Y ahí es donde también nuestra querella quiere empezar a reconstruir esa historia de cómo realmente durante todos esos primeros años no solamente no se adoptaron ningún tipo de medidas, sino que a pesar de que tenía el conocimiento de que estos hechos se cometían, siguió irresponsablemente presionando a unas tropas que estaban predispuestas a la comisión de esos crímenes, a sabiendas de que ese iba a ser un resultado totalmente previsible. Claro, porque uno de las audiencias de la JEP, o como ha progresado todo, se da cuenta que siempre las audiencias o todos los testimonios van escalando, y hay un punto como un techo que es Mario Montoya, y ya ese techo no se sigue ascendiendo, y uno dice, bueno, aquí ya como que se acabó la capacidad operativa. Además fue muy difícil, digamos, quitar ese candado de Mario Montoya, pero una vez se quitó ese candado, pues ya todo el mundo pasó por esa puerta, o ya muchos testimonios han pasado por esa puerta, pero es precisamente ir un poco más arriba de ese techo que es el mando del general Mario Montoya, del general retirado Mario Montoya. Esto depende, un litigio como este también, pues la experiencia ha mostrado que depende mucho del panorama político, tanto nacional como internacional, y de eso le quisiera preguntar al doctor Sergio Arboleda sobre los efectos diplomáticos que podría tener en digamos, en dos panoramas distintos. Uno, en caso de que sea elegido Javier Milei, otro, en que sea elegido Sergio Massa, y también, pues, esto es un tipo de caso que se demora mucho tiempo, y si Gustavo Petro, pues, dejara de estar, porque, digamos, en este momento hay digamos, un Estado o un gobierno que es favorable a este tipo de querella, pues es posible que después venga la derecha o un gobierno que sea adverso. Hablemos un poco de ese panorama político y esos posibles escenarios. Ana Cristina, antes de referirme a ese tema, quisiera ahondar en algo que planteaste, y es
lo que ha avanzado en la jurisdicción el caso de ejecuciones extrajudiciales. Es cierto que si bien se ha escalado un poco en la responsabilidad y se ha aportado verdad a la sociedad colombiana frente a los sucesos que rodean las ejecuciones extrajudiciales, hemos también optado y luchado para que se desmontoyice las ejecuciones extrajudiciales y, como bien has planteado, se escale la responsabilidad no solamente de los militares, sino también de los mandos civiles. Y de allí incluso que desde la Corporación Jurídica Libertad hayamos asumido una postura crítica frente al auto que establece la responsabilidad de Mario Montoya mientras era comandante de la Cuarta Brigada. Sin embargo, hay información muy importante en el subcaso que permite también alimentar la querella que presentamos en Argentina. Entonces, digamos que hay una dinámica muy diversa en el subcaso Antioquia o Casanare o Catatumbo de las ejecuciones extrajudiciales, pero digamos que todo eso nutre el debate probatorio que hoy también hace parte de esta querella. Frente al panorama político, es cierto, digamos que en un Estado social de derecho y digamos que en la actualidad tendría que caracterizarse la dinámica social y política por la división de poderes y que el Ejecutivo no incida de manera negativa en las decisiones judiciales, pero la realidad es otra y la realidad es que todos estos cambios electorales, de presidentes, de gabinetes, evidentemente termina incidiendo en el desarrollo de lo que puedan hacer otros estamentos del poder público. La lectura que hicimos estando en Argentina, y es que en efecto hay un discurso de la derecha radical que representa Milei, y es arrebatar la posibilidad a que muchas de las víctimas puedan ejercer sus derechos e incluso cuestionando o alimentando esa visión negacionista de lo que ya creíamos haber superado en Latinoamérica acerca de la desaparición forzada alrededor de la dictadura argentina. Hasta ese punto se ha llegado con la postura de Milei de cuestionar el número de víctimas, pero no solamente eso, sino de plantear que se vivía una guerra y que habían víctimas de ambos lados, y entonces se termina estigmatizando a las víctimas también de la dictadura, y todo ese discurso va encaminado también a solventar un camino para arrebatar garantías en la defensa de los derechos humanos. Al intercambiar mensajes con las organizaciones de derechos humanos y sociales de Argentina, planteaban su preocupación e incluso algunos manifestaban que en este momento los casos estaban un poco congelados esperando las elecciones del 19, el balotaje, y que eso iba a determinar el rumbo de todas estas investigaciones. Nosotros en realidad estamos muy esperanzados y esperanzadas en que esta investigación, esta instrucción pueda llegar a feliz término para las víctimas, como ya lo han dicho Sebastián y Daniela, ha representado esperanza para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, no solamente las que están en Colombia, sino las que hay fuera del país, y creemos y tenemos la esperanza de que esta posibilidad de cambio de gobierno no vaya a afectar sustancial y drásticamente la instrucción. Frente al gobierno colombiano, esperamos también que en el momento en que se envíen los exhortos o que se oficie al gobierno colombiano para que aporte la información necesaria, incluso a los tribunales, tanto de justicia ordinaria como la transicional, puedan aportar la información necesaria para esclarecer y ir también alimentando la investigación que se pueda desarrollar en el marco de esta querella. ¿Y cuáles son esos escenarios probables, digamos, de circular roja? Es decir, al final, ¿qué se busca? Que se emitan una circular roja, cómo están en este momento los tratados de extradición, o sea, ¿cuáles serían como los escenarios posibles de lo que puede suceder? Nosotros intentamos incluso al inicio conversar acerca de, solicitamos una extradición del expresidente, en qué nos vamos a centrar en esta querella, y en el diálogo que tuvimos las organizaciones y las víctimas es que esta causa o esta querella tiene un propósito y es ir alimentando probatoriamente lo que se pueda dar dentro de la instrucción, ir aportando elementos a la fiscalía y al juzgado para que puedan adoptar decisiones que puedan ir impulsando sustancialmente esta causa, y en ese sentido entonces ir abonando el terreno para ir escalando y demostrando la responsabilidad que pueda tener el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ya hemos aportado, como decía Daniela, 262 anexos que pueden abrir la puerta, pero que no impide que podamos aportar otros elementos que puedan demostrar esta responsabilidad, más allá que
si logra una detención o no. Yo creo que estamos en un momento muy preliminar y que es hora de alimentarlo de elementos probatorios, y por eso es la necesidad de que otras víctimas y organizaciones hagan parte de la querella, porque así podemos engrosar de información y de pruebas el caso. Sí, Sí, adelante, adelante. Yo quería añadir algo un poco con el nivel o la preocupación acerca de las elecciones en Argentina, y es que por lo que hemos apreciado también de los debates y de las discusiones en los últimos días en Argentina, es que esto excede el mismo escenario local de ese país, y lo que vemos también es cómo se ha posicionado ciertas narrativas que articulan a la derecha regional y que la articulan en diferentes escenarios. Por un lado, todo este papel obviamente sobre el rol del Estado en las economías, en la vida pública, etcétera, etcétera, pero un punto grueso ha sido el revisionismo histórico en torno a los episodios de graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el continente. Y obviamente Milei representa eso en la Argentina, y su vicepresidenta Villarroel es un discurso de revisionismo histórico y alentado por muchos expresidentes de la región, entre ellos Iván Duque, Andrés Pastrana, etcétera, etcétera. Entonces también creo que es importante ver esto no solamente desde la perspectiva de esta querella en particular, sino como todo un fenómeno latinoamericano, y que incluso en pasados días, en pasados meses, eso también tuvo un escenario fuerte, por ejemplo, en la representación de los comisionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como muchos países articulados en este discurso de la extrema derecha posicionaban los nombres de personajes abiertamente antiderechos en un organismo para la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que todo eso representa esa candidatura de Milei. Un escenario muy complejo regional frente a este revisionismo histórico. Ahora, yo creo que eso no implica para las organizaciones y para las víctimas dejar de movilizar sus demandas de justicia, de verdad. Todo lo contrario, yo creo que es muy importante, y en esto creo que hicimos un ejercicio muy interesante en la Argentina, y es la articulación del movimiento social, de los movimientos de familiares de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos allí y en otros rincones de la región, para seguir posicionando estas demandas y dejar que estos revisionismos históricos no pasen, y poder posicionar una narrativa que no sea la narrativa de los grandes poderes, sino que sea una narrativa que tenga en cuenta la centralidad de las víctimas. Si llega a tener éxito este litigio, y sigo con usted, la idea es finalmente tener una captura, restringir movilidad. ¿Cuál es, digamos, el propósito final con respecto al expresidente Uribe? Yo creo que el propósito inicial con el que presentamos la querella es que pueda haber un juicio criminal en contra de Uribe en el marco de la jurisdicción universal en un país como Argentina, que ya ha abierto varias causas. Ahora, esto puede pensarse también como una estrategia de largo plazo, que también puede enfrentar obstáculos de todo tipo. Los obstáculos claramente diplomáticos, habrá que ver, digamos, todos esos elementos políticos que atraviesan ambas naciones. Para cada uno de esos momentos, yo creo que como organizaciones que impulsamos este litigio tenemos que estar permanentemente revisando nuestra estrategia. Por ahora, a pesar de que ese es el gran objetivo, también pueden haber objetivos paralelos, es decir, en muchos procesos en donde se ha iniciado bajo la jurisdicción universal, se intentó en primer lugar acudir a la jurisdicción universal, y si bien no hubo juicios en el marco de la jurisdicción universal, eso posibilitó que en los países donde ocurrieron los hechos sí se generaran las condiciones para auténticos procesos de rendición de cuentas. Eso pasó, por ejemplo, con el caso de Ríos Montt en Guatemala, en El Salvador, que si bien no se logró, se inició, un proceso de jurisdicción universal en España, lo que generó fue las condiciones para que la justicia nacional pudiera, digamos, avanzar en el juzgamiento del exdictador. Entonces, también pueden ser objetivos paralelos que creo que tendremos que ir revisando a la luz del avance de los procesos y de las circunstancias
de cada fase. Esto creo que es uno de este tipo de litigios que hay que mirar por fases. Por ahora vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en que supere la fase inicial de admisibilidad, y es que la justicia argentina decida efectivamente abrir formalmente una indagación sobre la base del principio de jurisdicción universal, y creemos que en esa estrategia pues vamos por ahora bien. Ya esperamos que el juzgado en los próximos días empiece a realizar los exhortos y los oficios a las autoridades judiciales a nivel local para que informen sobre el desarrollo de las investigaciones en contra del expresidente, y que podamos ir avanzando. Y esto combinarlo con algo que se planteaba, y es una participación cada vez más robusta y masiva de las víctimas, que le permita a la jurisdicción, al juez a quien le correspondió el estudio de esta acción, entender que detrás de esto no estamos solo 3 organizaciones a las que el presidente deslegitima y acusa permanentemente de tener intereses políticos, sino que detrás de esto hay todo un movimiento de víctimas masivo, robusto, que exige justicia. Sí, se adelanta un poco a la pregunta que le iba a hacer a la doctora Daniela Rodríguez, y es precisamente, estamos en un punto, digamos, dando los primeros pasitos, esperando que sea aceptada, etcétera, pero cuando a medida que vaya avanzando, hay algo muy importante, y es el papel de los movimientos de víctimas, el papel de la sociedad civil. Hablemos un poco de esos movimientos de madres de desaparecidos, de distintos movimientos sociales que tienen una presencia muy importante en el discurso de lo público en Colombia, y el tipo de papel que podrían jugar acá. Listo, pues efectivamente nosotras y nosotros somos conscientes de que un proceso como este es una disputa que va mucho más allá de los escenarios judiciales. Ya tanto tú como Sebastián lo planteaban, esto hace parte del discurso de lo público, y es justamente esta la intención, digamos, que buscamos también al hacer este procedimiento mucho más amplio en algún momento posterior. Como lo señalaba también anteriormente, pues ya hemos contado con voces de movimientos, de víctimas, de organizaciones que internamente aquí en Colombia están interesadas, nos están preguntando cómo hacer parte del proceso, y que justamente también hacen parte, digamos, que de esos movimientos que acompañamos desde las organizaciones que estamos presentes. Esperaríamos, por ejemplo, aquí contar con la participación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, que hace parte tal vez de uno de los más grandes, que agrupa a víctimas con esta particularidad, que luchan contra la impunidad, y que fue creado en el año 2005 en un contexto bien particular donde se instalaba todo el proceso de justicia y paz. En esa medida, digamos que los próximos días también vendrán algunas actividades de socialización que nos permitan justamente dar a conocer mucho más, como tú lo planteabas también, qué es esto de la jurisdicción universal, qué se puede esperar aquí, qué no se puede esperar aquí, porque también claramente es un proceso que presenta algunas limitaciones, y en esa medida que pueda haber una decisión informada sobre el cómo participar. Entonces, eso es en lo que estaremos un poco los próximos días, en estos ejercicios de pedagogía, en estos ejercicios de socialización, y también en esto creo que es muy importante decir que esperamos contar con el acompañamiento de organizaciones internacionales, veedoras también de la situación de derechos humanos en nuestro país, porque hemos advertido también ya en las primeras reacciones del expresidente justamente una deslegitimación una vez más sobre el rol de las organizaciones sociales, de los movimientos de víctimas, y en esa medida pues consideramos pertinente que deben existir garantías también en el marco de estos procesos. Justamente, digamos que nosotros damos cuenta en la querella de que una de las situaciones que se presentó en este contexto de los falsos positivos fue la deslegitimación de las personas que presentaban estas denuncias, de las organizaciones que los acompañábamos, en un fenómeno que fue caracterizado por Álvaro Uribe como la guerra jurídica. Nosotros esperaríamos que una situación como esa nuevamente no se vuelva a presentar en esta instancia, que pueda haber un respeto también y unas garantías para las personas que decidan participar en esta instancia, y que efectivamente podamos llegar, digamos, que a una instancia propiamente de investigación que nos pueda llevar a tener unas garantías importantes de justicia. Ahí, digamos que también es importante señalar que el expresidente Álvaro Uribe ha planteado que esta querella en Argentina le da la posibilidad de tener una nueva instancia para develar su inocencia, esta vez ante mecanismos internacionales, y creo que aquí cobra mucha relevancia lo que tú acabas de plantear sobre los movimientos sociales. Aquí estamos muchos y muchas luchando justamente por saber quién dio la orden, como lo planteamos desde la campaña por la verdad, pero también luchando por la memoria contra el negacionismo. En esa medida sería importante también que pueda haber una reflexión
de cómo no se trata de un pequeño grupo de organizaciones pidiendo verdad y justicia, sino de cómo esto agrupa y le interesa incluso a la sociedad colombiana, que lleva más de 50 años en un conflicto armado que no pudo terminarse desafortunadamente con la firma de un acuerdo de paz y que ahora se encuentra a la espera de otras iniciativas que puedan por fin permitir cerrar estos ciclos de violencia. Sí, de hecho esta entrevista también tiene esa intención, tiene una intención pedagógica en que entendamos mucho mejor qué es la jurisdicción universal. Doctor Escobar, el 9 de noviembre el expresidente Uribe publicó en su cuenta en X, abro comillas, el colectivo de abogados, el mismo de las falsas víctimas de Mapiripán, el mismo de infamias contra mí durante 30 años, el mismo que se arropa en los derechos humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda. Ese mismo ahora me denuncia en Argentina. Cierro comillas. ¿Cómo responder a este señalamiento? Ana Cristina, nosotros hemos debatido bastante entre nosotros, a nivel interno en el colectivo, si realmente tiene sentido responder a este tipo de ataques por parte del expresidente. Y creo que pues básicamente es una paradoja y la historia confirma lo que es este tipo de acusaciones y la deslegitimación de las organizaciones que trabajan por el acceso a la justicia de las víctimas en el país. Esto no es nuevo, esto lo ha hecho históricamente y es justamente una de las razones que alegamos en la querella. Cuando pusimos en conocimiento del Estado esta práctica desde tempranas fases de la seguridad democrática en el 2003, fueron este tipo de acusaciones las que salieron a relucir en el marco de lo público, que éramos parte de la estrategia jurídica del terrorismo, que solamente teníamos animadversión contra la fuerza pública, y esas fueron las razones para desestimar pues alegaciones y denuncias que a la postre resultaron tener toda la credibilidad y que generaron que se terminaran victimizando a una parte importante de la población, que estamos hablando de más de 6.400 víctimas. Por eso creo que es un tanto paradójico que continúen esa práctica de deslegitimación de las organizaciones de la sociedad civil. El colectivo es una organización de 45 años de historia de la representación judicial de las víctimas en el país, y creo que esa trayectoria y esa experiencia habla por sí sola, y no creo, Ana Cristina, con el respeto pues que tengamos que responder contra esas descalificaciones y esos señalamientos del expresidente. Nosotros seguiremos concentrados en nuestro trabajo, que es el resultado de años de documentación, y frente a este tipo de descalificaciones, justamente como te decía, creo que nuestra experiencia y nuestro trabajo en defensa de las víctimas habla por sí solo. Sí, ya vamos cerrando esta entrevista. Tengo un par de preguntas finales y estas son un poco dirigidas a los tres, estas dos últimas preguntas. Y es digamos, una duda que tiene mucha gente y que en redes sociales se plantea con frecuencia, y es ¿por qué llevan al expresidente Uribe y por qué no llevan a la guerrilla? ¿Por qué es distinto un crimen de Estado? ¿Por qué es distinto a un crimen de subversivos? Pues empiezo yo con algo muy breve, y tiene que ver en parte con los argumentos de procedibilidad de la misma querella. Es que los mecanismos judiciales internos no tienen ninguna limitación a la hora de establecer la responsabilidad de los integrantes y exintegrantes de las FARC. La jurisdicción puede, en ejercicio de sus facultades, adoptar decisiones de responsabilidad sobre las personas que integraron las máximas instancias de las FARC, entre ellas el secretariado, y así lo hizo, por ejemplo, en el marco del caso 01, mientras que en Colombia, a pesar de que su constitución reconoce que el comandante supremo de las fuerzas militares es el expresidente de la República, la jurisdicción tiene mecanismos de impunidad y obstáculos jurídicos para investigar a esta persona. Obviamente, en el derecho comparado se reconoce el fuero a la persona de los presidentes de la República, y esto tiene una razón en las funciones que un jefe de Estado realiza, pero también en el derecho comparado este es un fuero que se limita exclusivamente al periodo de funciones, y en Colombia se extiende durante todo el tiempo para los hechos que ocurrieron en el marco, pues, de la presidencia.
y esto es un mecanismo de impunidad desproporcionado que imposibilita el acceso a la justicia de las víctimas. Esto solamente frente a lo que tiene que ver con un mecanismo de procedibilidad, ¿no? Pero pues obviamente existen muchas otras razones para considerar que los crímenes que provienen del Estado, de las instituciones a quien la sociedad le confió su guarda y protección, pues tienen un nivel de reproche mucho más alto que aquellas que provienen de las personas que se levantaron en armas para atacar al sistema constitucional y legal, para transformarlo, para cambiarlo. De manera que no se trata de hechos equiparables. Sí, yo quisiera agregar justamente que esta querella no va a anular de ninguna manera las responsabilidades de otros grupos o de otras personas, en particular, como tú lo planteas, de los grupos principalmente de las FARC o de otros, digamos, que tienen esta naturaleza insurgente, pero sí efectivamente hay algo que tener en cuenta, y es que efectivamente en estos crímenes de Estado se presenta la particularidad de que las instituciones que tenían la obligación de salvaguardar la vida y de proteger a las y los ciudadanos generaron todo un plan amparado en políticas para justamente agravar su situación, para justamente asesinarlas y en algunos casos desaparecerlas forzadamente. Y lo que estamos buscando es que efectivamente se declare esa responsabilidad, que se note que aquí no se trató de, como se planteó en otras instancias, de manzanas podridas que intentaron instalar una práctica para recibir beneficios o para recibir otro tipo de, digamos, de aliento para cometer esta práctica, sino que efectivamente aquí hubo unas cabezas principales que permitieron que esta práctica se cometiera, y que en esa medida es importante lograr determinar qué fue lo que allí sucedió, qué fue lo que allí pasó, y principalmente nosotros, y hablo por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, somos organizaciones que históricamente hemos luchado contra la impunidad en los casos de crímenes cometidos por el Estado colombiano. Solo agregaría algo, y es que si uno hace un balance, no solamente desde la Jurisdicción Especial para la Paz, sino desde la justicia ordinaria, hemos encontrado que históricamente la Fiscalía General de la Nación ha sido muy efectiva para investigar los crímenes cometidos por la insurgencia. Y no podemos tener un punto de comparación con los crímenes cometidos por agentes estatales, que a diferencia de los primeros sí ha tenido un nivel de impunidad que ha reinado en nuestro país. Las comandancias de la insurgencia tienen hoy condenas como actores ausentes de la justicia, pero tienen condenas por masacres, secuestros, y digamos que si comparamos eso con la investigación hecha por la justicia ordinaria, encontramos que hay una disparidad en la investigación de un lado y del otro. Es por eso también que no solamente se puede restringir esa lectura con la JEP, sino que con la justicia ordinaria también encontramos mecanismos efectivos para investigar estos crímenes. Sí, una pregunta final es ¿cómo está la seguridad personal de ustedes y de sus grupos de trabajo? Doctora Rodríguez. Bueno, pues en este momento, digamos que uno de los análisis que nosotros hacíamos antes de interponer esta querella, esta denuncia, tenía que ver justamente con la situación de seguridad, no solo de las 3 personas que nos encontramos aquí, sino también pues, de nuestras organizaciones y de forma mucho más importante de las víctimas que valientemente se atrevieron a dar sus nombres, a poner sus rostros en las distintas entrevistas que tuvieron la semana anterior, y a partir de allí pues hemos, digamos que tomado algunas medidas que llevan a que justamente en caso de presentarse alguna situación de seguridad podamos actuar de una manera pronta. Y esto también hay que decirlo teniendo en cuenta que en nuestro país, cuando se activan estos mecanismos de justicia, pues también se presentan situaciones que obedecen justamente a esta generación de un riesgo personal, un riesgo físico, pero también, digamos, riesgos de otra naturaleza, como por ejemplo riesgos psicosociales para las familias que después de 23 años continúan en esta lucha y tocando distintas puertas para lograr por fin sus objetivos. Pero entonces en esa medida, digamos que hemos estado muy alertas de las situaciones que se puedan presentar. Justamente somos 3 organizaciones que en otras instancias hemos sido perseguidas, estigmatizadas, que tenemos al interior de nuestras organizaciones números importantes de personas desaparecidas, exiliadas, víctimas de violencia sexual, víctimas de tortura. Y en esa medida, pues nos encontramos redoblando esfuerzos, como lo mencionaba también anteriormente,
juntando esfuerzos con mecanismos de la comunidad internacional, con organizaciones encargadas de protección en este tipo de situaciones, para que justamente podamos hacer estos análisis conjuntos y tomar las medidas que sean mucho más adecuadas. Ahora, tenemos víctimas que residen en departamentos y en municipios totalmente alejados, y es allí pues donde hacía justamente también el llamado a la implementación de estas garantías que, como lo hemos visto, desafortunadamente no existen en nuestro país, y lo planteo por el número de líderes y lideresas asesinados, pero también por el número de víctimas que han decidido participar en la Jurisdicción Especial para la Paz y que han tenido riesgos de seguridad. Entonces, pues estaremos redoblando esas medidas, estaremos haciendo valoraciones y análisis de manera progresivas también, y haciendo un llamado al Estado colombiano para que nos permita continuar ejerciendo este derecho como ciudadanos y ciudadanas colombianas, y a las víctimas pues como sujetos activos, como sujetos políticos que pueden acudir a este tipo de instancias internacionales. Doctor Arboleda. Bueno, ya Daniel lo ha mencionado, al igual que el comité y el CAJAR, la corporación también ha sido víctima de algunos intentos de agresiones. Hace algunos años el Ejército Nacional intentó ingresar a nuestra sede de manera irregular por parte de integrantes de inteligencia del Ejército Nacional. Y evidentemente pues esta coyuntura pone en el ojo de los riesgos a la corporación, al CAJAR y al comité, pero hemos sido conscientes de eso, y lo que más nos preocupa, como dice Daniela, es la integridad de las víctimas, y creemos que es importante lo que ha sucedido tanto en Argentina como en Colombia, de rodear a las víctimas por parte de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y en la medida en que muchas víctimas se hagan parte de esta querella, puede ser la posibilidad para que las víctimas que abrieron el camino a esta causa puedan también sentirse protegidas y acompañadas. En ese sentido, tanto nosotros como organizaciones como las víctimas querellantes hemos hemos pensado en algunas medidas definidas y con el propósito de disminuir un poco los riesgos. Sin embargo, sabemos que en el contexto de lo que ha sucedido históricamente con los procesos de Álvaro Uribe Vélez, en el contexto de los casos contra agentes estatales, sabemos que corremos riesgo, tanto nosotros como las víctimas, y en esa medida también hemos previsto algunos escenarios también de seguridad. Sí, yo quizás, Ana Cristina, para pues adicionar, señalar que era algo que teníamos previsto, que hace parte también como de esas valoraciones de las organizaciones cuando hacemos una acción de esta envergadura, y creo que prevemos diferentes tipos de riesgos que igual se encuentran relacionados ambos. Uno es como riesgo físico y otro es como los riesgos frente a la difamación en contra de las organizaciones cuando actúan frente a determinados poderes establecidos. Y yo creo que frente a los riesgos físicos hemos establecido pues como algunos mecanismos para responder a situaciones coyunturales, si hay alguna situación en contra de alguna de las víctimas, justamente por su vulnerabilidad y por los lugares en los que habitan, poder activar mecanismos de protección nacionales e internacionales de una manera lo más rápida posible. Pero quizás uno de los riesgos que ya ha empezado, digamos, a verse reflejado es el de la estigmatización, y es justamente el que hablábamos hace un rato con el trino del expresidente, de la estigmatización a la agresión física. Pues hay un paso, no tiene que ser necesariamente una agresión obviamente directa, sino como pues digamos todas lo que hoy en día se llaman bodegas y seguidores pueden interpretar a la luz de esos salidas y comunicados públicos en donde se señala organizaciones de la sociedad civil como digamos agentes del terrorismo, o como digamos quienes hemos facilitado la estrategia jurídica de estos grupos guerrilleros, etcétera, etcétera. Eso claro que prende las alarmas frente a eventuales escenarios de riesgo, y allí simplemente hacer un llamado desde estos micrófonos también a la solidaridad de la sociedad colombiana, a la solidaridad de los organismos nacionales e internacionales frente a las organizaciones y frente a las víctimas que hemos emprendido este camino de justicia. Abogada Daniela Rodríguez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, y Sebastián Escobar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, muchas gracias por estar en entrevistas de la revista Cambio. A ti, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina, por el espacio.
Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.